finalizamos el 11º Festival de Barroco. Tenemos conferencias. La primera conferencia la va a dar Omar Vargas. Vamos a hablar sobre colores sonoros. Y sin más, los dejo con él. Buenas tardes. Bueno, les cuento un poco mi interés del tema. Yo cuando estudié en Lima viví 13 años y los cuales me alejé de Cusco, y eso involucró que había ciertos tipos de huecos en mi memoria con respecto a cuando regresé a Cusco, porque había fiestas que definitivamente no había visto en todo ese periodo. Entonces cuando regreso veo una fiesta que no era de lo que yo recordaba, o lo que menos imaginaba que era. Entonces sucede que ese momento para mí fue una cosa crucial. Entonces empieza a pasar la típica, empiezas a problematizar por qué ha cambiado, qué elementos puede haber cambiado en el tiempo. Otro factor importante es cómo han sido los movimientos políticos, aunque no crean que eso es determinante para muchos factores en el tema de la construcción sonora de una localidad. Y me pasó eso. Entonces parte de mi experiencia voy a relatarles. Esto es una charla de carácter de divulgación, así que no tiene carácter muy específico de técnico en los temas musicales, pero como somos pocos, de repente podemos abordar algunas cosas que pueden ser que sean importantes, o cosas de inquietud o preguntas que puedan tenerla. Entonces, ¿tú eres de Cusco? Sí, sí, sí. De Cusco, ya. Dos de Cusco y tú. Ya. Entonces, que esto se genera como una especie de diálogo y también como elementos de comparación, porque cuando uno empieza a comparar o relacionar con hechos similares, empieza como a generar un espacio reflexivos o filosóficos de cualquier problema que pueda existir, ¿no? Entonces, este es un punto de vista de la construcción de la música, de los colores, digamos. ¿Por qué color y no timbre? Es una cosa importante. Porque el color lo concibo yo como una construcción, como una unidad de muchos elementos, donde el timbre musical es parte del color cultural, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar escuchando algunos ejemplos. El color se refiere a esto, ¿no? Se refiere a las características únicas y distintivas de un lugar a otro. Acá es muy típico que las músicas, por lo menos se tiene por referencia, que las comunidades cada tenían un distintivo sonoro distinto. Entonces la música de San Jerónimo, que está a 8 kilómetros de Cusco, sonaba muy diferente al de la ciudad, y viceversa, si de Cusco ibas para Anta, que está como a 30 kilómetros, sonaba muy distinto. Entonces estos elementos juegan muchas variables en realidad. Entonces voy a hacerles escuchar un fragmento de una obra que es muy popular en Perú, que es La Marinera. Entonces, en La Marinera, que es, digamos, una expresión que se ha dado en muchas localidades de Perú, pero genéricamente, digamos, hay una marinera inicial, que es la Concheperla. En esta, voy a mostrarles 3 registros. Un registro de 1909, hechos en cera. El segundo registro es de la Banda Republicana, que fue grabado en el año 79, y el tercer registro es del Coro Nacional, donde cantan esta marinera.
Y copié. Ay, ¿cómo se guarda eso? Tiene vida propia esto. Ya, la tecnología no está a favor de nuestra. En tal caso, lo que quiero es visibilizar, entre el primer y el segundo ejemplo, que a pesar que es el mismo tema, grabados en una línea de tiempo distinta, las construcciones musicales son diferentes. Por un lado, el primero es una muestra de caja y tambor. La caja y tambor básicamente es un pito, no sé si ustedes conocen, es un instrumento de quena, que solo se toca con una mano y tocas con el otro la percusión, que es como una tarola pequeña. Entonces vas tocando y vas tocando simultáneamente. Ese es el caja y tambor. La segunda muestra es una muestra de la banda republicana que se popularizó mucho después de los años 50, esta marinera en particular, porque de alguna forma simbolizaba un elemento emblemático nacional, porque la marinera, como sí, el nombre en sí recién lo toman después de los conflictos que hubo con Chile, en 1879. Entonces, posiblemente la marinera en sí ha tenido muchos nombres antes que el que nosotros tenemos la denominación común. En un paralelo, por ejemplo, es una cosa interesante verlo. En Argentina, la samba, por ejemplo, tiene fecha de nacimiento como nombre, ¿no? Antes tenían muchos nombres pequeños en cada lugar, entonces a todas las expresiones similares lo ponen como samba. Y cosa similar pasó también en Perú con el tema de la marinera, en este carácter. Como tiene un carácter político por temas independencistas y todo el nacionalismo, abarcan a la marinera usando la denominación en homenaje a la Marina de Guerra. Y es más, en homenaje a Miguel Grau, que fue un héroe nacional. Acá lo interesante es entender cómo conciben cada uno de los participantes o los músicos la construcción musical. Porque a primer oído, obviamente no estamos hablando de la misma música, pero sí lo es. Entonces, cuando empezamos a hacer las revisiones estructurales, se mantienen internamente. Es decir, sí es la misma melodía. Pero lo que sucede es que es cómo entendemos la música cada uno. Cómo entendió la música el que hizo la música y caja y cómo entendió el director de la banda republicana, en este caso, en aquel registro. Ya, vamos a continuar, porque ¿no? Hay un tema religioso, ¿no? Porque una de las cosas bien importantes de las músicas en sí, la música nunca está asociada a nada. Está asociado a una emoción, a una vivencia, siempre está asociado a algo. Es decir, la música no nace de la nada. Es decir, siempre te ha vinculado a algo concreto, ¿no? Y dentro de esos, obviamente, tiene la función de los marcos rituales. En el Ande peruano hay una canción, una obra o un himno que fue muy popular y sigue siendo popular, que es el Apuyaya. Entonces, he tomado 3 versiones
de esta obra para escucharlo y empezar un poco a desmenuzar la ponencia. Por ejemplo, este es un ejemplo típico. Los dos primeros son ensambles de voces, coros formales. El primer coro polifónico de Cusco, el segundo es un coro de Huamanga, Ayacucho. Y el canto solo también pertenece a un registro de un cantante ayacuchano. En todos estamos hablando que existe, digamos, una figura, un entorno melódico bastante similar. En el caso del coro ya hasta le cambian las armonías, ¿no? Es decir, obviamente son dos cosas diferentes, la colocación es diferente, el concepto musical es diferente, todo es diferente en realidad. Es decir, es la misma obra, pero en realidad termina siendo expresiones distintas. Y eso se debe, un factor determinante es el entorno donde vive. En el caso de la primera y la segunda versión, sí hay diferencias abismales entre los cantos entre Cusco y Ayacucho. Hay similitudes, sí, pero las concepciones musicales son diferentes. Y por ejemplo, en este ejemplo que vamos a dar, sí es verdad que hay una ritualidad, también hay una forma de expresarse y de generar este imaginario cultural, este imaginario sonoro en realidad. Vamos a escuchar este ejemplo que son danza de tijeras. No sé si ustedes han visto algunas danzas de tijeras, pero es música que pertenece a la zona chanca. Es decir, la zona chanca que sería Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, que es la zona centro-sur de Perú. Hay una expresión muy particular que la danza tijeras que consiste en hacer contrapunto, es decir,
existe la rivalidad entre dos bailarines. Y estos dos bailarines normalmente vienen con su propio conjunto, es decir, lo que llaman el simpai, es decir, es violín, arpa y bailarín. Los tres es una sola unidad. Entonces, en las cuestiones, entre comillas, más tradicionales, un pueblo envía a su danzante tijeras a representar a su localidad. Entonces, el danzante que gana el concurso, obviamente el pueblo es más representado, es más importante. Entonces los danzantes tijeras sí tienen una función social y una cuestión ritual muy importante. Además que son elementos muy acrobáticos y de sesiones muy largas. Por ejemplo, hay una en particular que se llama La Torre, que bailan, no sé si han visto cuando salgan, hay un alero muy delgadito, como de 40 centímetros. Entonces, en la comunidad de Progreso, en el distrito de Progreso, bailan por allí, por el costadito. Ajá, eso es una de las partes de los danzantes tijeras. Entonces, es gente que desarrolla mucho la habilidad en el tema del movimiento corporal. En realidad, tienes que ser muy hábil. Y danza tijeras, ¿por qué? Porque en sus manos tienen como una simulación de tijeras, que no son tijeras en realidad. Son simulación de tijeras que siempre tienen que llevar el compás de la música. No puede perder en ningún momento el movimiento del pulso en la mano. Entonces, estos dos ejemplos están vinculados a eso. Vamos a verlo y después vamos a empezar a hablar un poco más. La mano derecha, la tijera. Ambos ejemplos están fuera de contexto. Es decir, la segunda muestra es una muestra que hizo Chimango Lares, un danzante tijera en Washington. Y la segunda muestra la primera muestra es de un DJ ayacuchano que hace un remix utilizando música urbana. ¿Cuál es el contexto real de este ritual? Porque son danzas rituales, ¿no? Entonces, estos rituales normalmente se hacen en Navidad. Son rituales de Navidad y están vinculados mucho a este encuentro, digamos, entre comillas, entre los dos mundos. La historia de la danza de tijeras es muy compleja en realidad, ¿no? Muchos lo asocian a un movimiento de resistencia cultural que está vinculado con el Taquioncoy. El Taquioncoy, bueno, voy a tener que explicarles a ustedes. El Taquioncoy fue, digamos, la contrarrespuesta a lo que estaban haciendo en la colonia. Ellos lo que querían era, entre comillas, preservar sus costumbres y sus prácticas culturales. Mientras en la colonia lo que querían era desaparecer todo lo posible. Y dentro de eso, de cómo desaparecer, empezaron a construir herramientas, en el caso de la colonia, como los códices. Por ejemplo, los códices no tenían una finalidad de preservar, propiamente dicha, las muestras culturales o la riqueza del lugar. Lo que querían era saber qué cosa había que desaparecer. Creo que lo que nunca imaginaron, que el códice tenía que tener una función
contraria en el futuro. Entonces, el Takióncoy fue un movimiento clandestino, obviamente, que hacía resistencias. Y muchos aluden que la danza de tijeras es parte de esta ritualidad, ¿ya? Pero acá va lo concepto, es decir, este imaginario de la construcción de la música que tenemos se puede reconfigurar a cada instante. Y el primer ejemplo es obvio, porque es lo que hace desde su, entre comillas, utiliza un gusto musical temporal vinculado a la música urbana y utiliza un elemento que lo conduce a la tradicionalidad, en este caso y él genera una nueva expresión, ¿no? Entonces, esta forma de configurar esta construcción de estos imaginarios sonoros se va dando a diferentes escalas, ¿no? Ahora, entonces, acá viene, digamos, la parte más espantosa, porque ahorita vamos a... ¿Dónde están los cusqueños? Allá, y ahorita. ¿Qué sucede? Que acá en Cusco nosotros, posiblemente ustedes deberán saber qué es la música inca, porque todos vienen tentados a eso, lo siento, no existe. Entonces, la tradición, la memoria y el imaginario. Ya, es decir, podemos definir la tradición a un conjunto de valores, costumbres, valores, creencias que se transmiten de generación en generación, ¿no? Es un proceso dinámico que incluye la continuidad y la preservación de elementos culturales a lo largo del tiempo, ¿no? Algunas características, ¿no? La tradición se pasa de generación a generación, aunque las tradiciones proporcionan cierta estabilidad, también es susceptible a cambios. La identidad cultural desempeña un papel importante, ¿no? Esto es mi tradición, esto es mío, ¿no? También cumple una función social. A menudo tienen funciones sociales como reforzar la cohesión de grupos sociales, marcar transiciones importantes de la vida. También está vinculado a incluir elementos tangibles. Por ejemplo, las huacas. La huaca, ¿qué cosa es? La huaca, dentro de las denominaciones o la definición que tiene, eran espacios rituales que hacían antes no hablo de los incas, sino hablo de los anteriores de los incas, ¿no? Es decir, digamos que tenía una continuidad de muchos tiempos. Entonces, dentro de la tradición existen dos tipos de huacas, las activas y las inactivas. Ahora, ¿quién define qué es? Es otro tema de hablar. Pero lo cierto es que en el imaginario tenemos esas dos formas. Es decir, es como que trasladásemos nuestro templo a otro lugar para decir, este lugar sí funciona, este ya no está activo, ¿no? Entonces, eso solía suceder y suele suceder todavía a la fecha, ¿no? La memoria, por ejemplo, en el contexto de las ciencias sociales, se refiere al proceso de colectivo individual, recordar, interpretar y reconstruir el pasado, ¿no? Entonces, es lo que me pasó a mí. Regreso después de 13 años a Cusco y me encuentro con una memoria que no me correspondía. Existe una brecha, ¿no? Va más allá de la capacidad cognitiva de recordar, abarca como las sociedades, individuos dan sentido a las experiencias del pasado. Algunos aspectos. Mientras que la memoria individual se refiere a recuerdos personales, la memoria colectiva abarca recuerdos compartidos. En la construcción social, la memoria no es simplemente un registro del pasado, sino una reconstrucción activa influenciada por el presente. Selectividad, no todo se recuerda. La memoria implica un proceso de selección y olvido. Identidad, la memoria juega un papel crucial en la formación de la identidad individual y colectiva. Política de la memoria, la forma en que se recuerde y conmemora el pasado, que puede ser objeto de disputas y negociaciones políticas, ¿ya? El imaginario. El imaginario es un conjunto de imágenes, representaciones y símbolos compartidos que dan forma a la manera que una sociedad o grupo cultural percibe o entiende el mundo. Entonces, el imaginario es más vinculado a la cuestión simbólica. No tiene que ser necesariamente nuestra memoria como tal, o nuestro recuerdo, ¿no? Algunas características. El imaginario es un producto de la interacción social y de la creación cultural colectiva. Proporciona un marco que a través de los individuos y las sociedades interpretan y dan sentido a su realidad. Esto es una cosa muy importante. El imaginario no es estático, sino que evoluciona, se transforma en el tiempo, las circunstancias, tiene un valor simbólico, influye en las acciones, decisiones y comportamientos de los individuos y del grupo.
La multidimensionalidad abarca diversos aspectos de la vida social, desde lo político, económico, hasta lo cultural y espiritual. Las interacciones entre la tradición, memoria y el imaginario. Estos tres conceptos están profundamente relacionados y se influyen mutuamente. La tradición alimenta tanto a la memoria como al imaginario, proporcionando un nuevo repositorio de prácticas, símbolos y narrativas que dan forma a cómo recordamos el pasado y cómo imaginamos nuestro mundo. La memoria, a su vez, juega un papel crucial en la transmisión del mantenimiento de las tradiciones, así como la formación del imaginario colectivo. El imaginario influye en cómo se interpreta y damos sentido a nuestras tradiciones, memorias, proporcionando un nuevo marco simbólico para su comprensión. Junto a estos tres elementos contribuyen significativamente a la formación y mantenimiento de las identidades culturales y sociales. También son fundamentales que en los procesos de cambio social y cultural, que las transformaciones de uno de estos elementos a menudo conducen a los cambios de otros. Ya, vamos a hablar un poco de la construcción del imaginario de una cosa muy concreta en Cusco, que es el Inti Raymi, la fiesta del sol. Entonces, lo dividimos temporalmente entre la memoria, entre el imaginario y la tradición. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos acá, posiblemente ustedes sepan, este es un lienzo sonoro para nosotros, para los músicos, para que somos, ¿no? Es decir, para nosotros todo suena, todo suena. Claro, acá lo concreto es, en la figurita de la derecha da la intención de que está evocando algo, está abriendo la boca y diciendo algo. En la izquierda hay un efecto ceremonial, que es un quero, en donde echaban chicha y tomaban, es lo que dicen las crónicas también, ¿no? Este dibujo pertenece a un cronista que es muy importante, que se llama Guamampoma de Ayala. Acá Beto es especialista en el tema. Él dibujó muchas cosas que él veía. Él dibujó, ¿no? Pero no da una explicación muy concreta, solo son los dibujos, lo cual nos permite recrear, imaginar o hacer uso de nuestra memoria o nuestras tradiciones para poder reconstruir, digamos, este momento sonoro, ¿no? Las mujeres normalmente, eso también se sabe, cantaban, no tocaban instrumentos musicales. Los instrumentos musicales que hay como referencia son la tinya, básicamente. Hay otro elemento que es el pututu, que es un caracol, no figura, que también está representado en estos quilcas, en estos dibujos de Guamampoma. Entonces, ¿qué sucede? Más o menos para comienzos de 1940 empieza a haber, no, antes inclusive, en 1920 empieza a haber una corriente ideológica, acá es el indigenismo, que es una corriente en todo lado, no solo desde Cusco. Pero antes de eso ha habido movimientos pequeños, que es el regionalismo, es decir, hubo movimientos más pequeñitos, ¿no? Entonces, en estos movimientos más pequeñitos querían buscar su identidad. ¿Y qué papel juega la música en esto? Es que se construyen una serie de elementos. Por ejemplo, estas son fotos de archivo de los primeros Inti Raymis, ¿no? En estas se permitían que la gente esté alrededor de Sacsayhuamán. Ahora ya no. Ahora se ha reconfigurado por temas de preservar el patrimonio, ¿no? La vestimenta también es interesante, ¿no? Donde la ubicación de los uncus, el tema de si se dan cuenta, lo tiene encima de la rodilla. Y eso tiene que ver mucho con las influencias de la fotografía. ¿Y qué tiene que ver la fotografía en esto? Sí, bastante en realidad. Porque la fotografía cuando, no recuerdo ahorita el fotógrafo exacto, empezó a sexualizar a la mujer, ¿no? Entonces tenía que mostrarse más piel. Entonces acá también se pusieron de acuerdo, ¿no? Eso me contó nuestro amigo Leonardo. Entonces llegó Juan Bravo y dijo, no, hay que hacerlo más pequeño los trajes, ¿no? Entonces los subieron, porque dice que los trajes iniciales eran más abajo, eran más parecidos a este. Pero empezó a haber el cambio, entonces empezó a subir, ¿no?
Bueno, esto es una representación, ponen un usno. ¿Qué es? El usno es rectangular, no, es un cuadrado, más parece un cuadrado que tiene movimientos, digamos, momentos para subir. Según se sabe, el usno tendría que estar casi frente acá a nosotros, el de que correspondía a la Plaza de Armas. Es decir, allí se lleva parte de las ceremonias. Y las orientaciones siempre son vinculadas a las entradas y salidas del sol. ¿Ya? Entonces son 4. Bueno, si ven fotografías del usno que ponen ahora en la actualidad, no tiene que ver nada con, digamos, con la memoria. Han reconfigurado un nuevo imaginario y han puesto una cosa media rara. Y un inca mirando al norte, eso es, culturalmente no es aceptable. No es decir, eso es un acto más político. ¿No? Porque los incas, se sabe por tradición también o por oralidad, que siempre miraban las entradas del sol. Y el sol sale para este lado, no sale para el norte. ¿Ya? Entonces, el tema de la geometría también es importante. ¿No? Bueno, en la fecha, por ejemplo, ya cambiaron. Ahora, digamos, se ha reconfigurado la fiesta. La fiesta se hace, o la representación se hace en un día. Y eso también es una contraproducencia cultural. Ninguna fiesta en Cusco es un día. Eso lo sabemos todos. Mínimamente son 4. Y eso no necesariamente tiene que ser que sea antiguo, sino son por influencias de la religión católica. Ellos generaron sus parámetros que tienen que determinar la cantidad de fiesta y tiene que ver con una serie de protocolos muy religiosos. En los rituales chamánicos, eso hay que entenderlo, en la actualidad todavía en muchas comunidades la dieta influye unos 15 días. Entonces son procesos muy largos. Entonces obviamente tienen que hacerlo pequeñito porque esta fiesta, o como se representa la fiesta en la actualidad, tiene que ser muy dinámico porque, bueno, los turistas no va a quedarse 15 días a ver una fiesta, ¿no? Y no va a haber quien lo soporte tampoco, ¿no? Bueno, un poco de las alegorías. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema con los temas de las frecuencias y las normalizaciones de la música? Lo que pasa es que a la fecha, el Inti Raymi, obviamente todos utilizan nuestro afinadorcito y lo estandarizamos a 440 indistintamente y nos hacemos el imaginario que esto es la música inca, es decir, reconstituir nuestro imaginario a partir de estos elementos o narraciones de los cronistas, ya sea indistintamente, todos narran que sí existía la fiesta en sí. Pero ¿qué sucede? Que yo imagino en función a normas actuales, a funciones actuales, es decir, adapto mi oído a mi necesidad actual, pero aún así profeso que posiblemente sea inca. Entonces, regenero, constituyo una nueva forma de expresión, que no tiene que ver definitivamente nada con los incas, ¿no? Bueno, estos son algunas en realidad, y todavía faltan más, ¿no? Todavía faltan del tema de las orquestas, que también es otras convenciones que hay. Pero es muy interesante verlo cómo en Europa empiezan a estandarizar algunos elementos con referencia a las alturas del sonido. Por ejemplo, cuando acá se hizo la construcción de la pentafonía inca, que seguramente ustedes han escuchado, eso lo hicieron a partir del piano. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a agarrar el piano como una referencia de música inca? Es absurdo, simplemente es absurdo y se entiende mucho porque los que hicieron eso venían de una corriente obviamente de tendencia europea. Entonces ellos, no los echo la culpa, no les digo que hayan pecado de nada, simplemente ellos cometieron un craso error en afirmar que la música inca puede ser pentafónica y es más, utilizando las teclas negras, porque Castro dice lo siguiente, voy a tratar de citarlo lo más literal. Dice, estaba sentado en su piano y empezó a tocar las teclas negras y se dio cuenta que eso eran sonidos de la música inca. Eso es literal. Es decir, imaginó y sintió que eso era la música inca porque empezó a poder hacer las pequeñas melodías. Estamos hablando de 1897. Leandro Alviña, 15 años después, reafirma eso. Y dice que sí, es verdad. Y por eso el Instituto de Música se llama Leandro Alviña Miranda. Reafirma eso. Pero vemos las normalizaciones, esas
las normalizaciones de afinaciones no corresponden obviamente a un concepto cultural, a un entorno más de acá. Quiero mostrarles algo que es... Ya, los voy a mostrar. Quiero que vean el detalle de ¿dónde está? Okay, del tercer personaje, de la izquierda. Ay, madre, ¿no pausa? ¿Cómo se pone pausa acá? Vamos a salir de acá, porque quiero que vean esto. No. Hay cosa. Hay máquina. No quiere responder. Ya, mientras la máquina responde. En acá son dos muestras musicales de dos conjuntos, entre comillas, de la música peruana. A ver, rézale tú, Iván, a tu máquina. A ver. El primer ejemplo es Thévenot, Raymond Thévenot, que es un suizo que vino a Perú. Él viene de las tradiciones de la música académica, es flautista transversa académico. Entonces, él llega más o menos para los años 60 a Perú. Y coincide con un momento político importante, que es la llegada del gobierno de Velasco Alvarado, que él fue militar. ¿Está inspirándose todavía? Ya. Thévenot lo que encuentra es que no le gustaba el sonido de la quena, porque acá las quenas, el bisel es cuadrado, digamos el antiguo. Entonces, Thévenot lo que hace, le cambia el bisel a U. Entonces, el ataque del sonido es como más suave. Y después hace una serie de prototipos con las quenas. Utiliza de bambú y de diferentes maderas. Inclusive hace de ébano, hace las primeras quenas de ébano, pero probando con el tema del bisel. Entonces, a su oído le parecía que era más prolijo, más limpio el sonido. Entonces, este hecho es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el Inti Raymi utilizan quenas de Thévenot, por ejemplo, va a comenzar. No utilizan las quenas tradicionales y tampoco utilizan las quenas de metal.
Por ejemplo, en el segundo conjunto, que es un conjunto, un orquestín que todavía sobreviven algunos, porque en los años 70, 80 eran muy populares, que sí, sí, que todavía eran muy populares. Entonces, en los conjuntos estos, que sí vienen, digamos, entre comillas, de una práctica más antigua, el gobierno militar optó a tomar a Tebbenov como representante cultural. Grabaron 10 discos, desde el año 70 hasta el año 84, bueno, el 84 ya no estaba como gobierno militar, por eso también ya acabó su carrera, porque básicamente fue así. Él grabó 10 discos y él era el representante de la música peruana en Europa. Él es el que viajaba a los festivales representando a Perú. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué el gobierno militar optó por Tebbenov y no por el conjunto, por el segundo conjunto? El año 93, que fue que llegué a Lima, Tebbenov llegó y dio una conferencia en la Escuela Nacional de Folclore. Yo al enterarme cancelé todo y me fui a verlo, porque para mí era una leyenda, dije eso va a estar llenísimo como hoy día. Entonces, mi sorpresa fue que estuvo tan lleno como hoy día. Sí, bien curioso. Bueno, creo que eran 2 personas más que habíamos. Sí, que éramos como 10 que asistimos a la conferencia. Y Tebbenov dijo una cosa que en la práctica sucede. Era un gringuito, porque él se burlaba a sí mismo, ¿no? Yo era un gringuito que había venido a Perú, que tocaba un poquito de quena, y como yo era gringuito, el gobierno pensó que yo era el representante, ¿no? Es lo que decía literalmente Tebbenov de su esto. ¿Se deja o no se deja? Ay, ay, ay. Ahí está, ya regresó la tecnología. La otra cosa es que observen el atuendo, la ropa. Él está representado con atuendo pulcro, con diseñador. Es más, las cámaras solo le toman en todo el registro audiovisual. Obviamente hay solo un personaje, y es Tebbenov. Los demás, charanguista, quenista, ahí están de pasada. Él es el personaje, y también la ropa, hay una ropa distintiva. Mira, lo vamos a ver, y quiero que vean, digamos, porque esta cosa no me permite mucho manipular, así que le tengo miedo, vean ropa, vean los temas tonales, vean las ornamentaciones, ¿no? Y van a darse cuenta que en el caso de Tebbenov lo que hace una simplificación de la música. Hace una simplificación, yo no entiendo por qué, realmente. Porque los ornamentos es un tema de un tratado que hay que estudiarlo y se puede desarrollar. Pero él lo simplifica la música, ¿no? O hace ornamentaciones traídas de la flauta traversa, ¿no? Entonces vamos a ver este fragmento y quiero que se vean estos elementos, digamos, visuales, ¿no? El bisel de la quena, ¿no? Miren el bisel de la quena. Observen el bisel de la quena. Bisel cuadrado, ¿no? Sí, pequeñito.
Sí, entonces se configura que con lo que hace el gobierno militar, bueno, empieza a pasar lo que pasa ahora, ¿no? Hay una cultura que desde el gobierno lo reconoce de alguna forma, ¿no? Y una cultura marginal. Bueno, eso siempre se ha dado y solo es una muestra de por qué el gobierno militar optó por TVNOV y no llevarlos. Este conjunto es muy antiguo. Bueno, ellos ya están tocando los hijos. Este es el conjunto Kempro de Cuchipata. No sé, las primeras grabaciones de ellos datan de los años 60. Pero, entre comillas, ellos tratan de mantener su memoria y su imaginario y van reconstruyendo las músicas actuales, ¿no? Y esto es un poco lo que les dije, ¿no? Es decir, el gobierno militar le colaboró mucho a él, como les decía, fue promotor de la cultura andina, ¿no? De la música andina, ¿no? Trabajó como músico quenista, a pesar que era flautista de oficio, ¿no? Él participó en festivales, también él se volvió un símbolo de identidad de la cultura peruana. Bueno, fue promovido por el gobierno de Velasco, ¿no? Y claro, acá viene la parte complicada, ¿no? Porque dice el gobierno lo utilizaba para promover las tradiciones culturales peruanas, ¿no? Incluyendo la música indígena, ¿no? Todos estos datos son fuentes de los libros, ¿no? Y siempre viene con el rollo de la identidad de la nacional, ¿no? Es decir, todo está vinculado al tema de cómo construimos o cómo queremos nosotros reconstruir nuestro imaginario, ¿no? Y todo este bagaje de TVNOV, esta implicancia publicitaria, porque TVNOV salía en todos los canales de televisión, TVNOV era todo, obviamente indujo a la formación de los nuevos quenistas a la fecha. Y estos quenistas tocan en el Inti Raymi. Son los mismos, ¿no? Son los mismos que tocan en el Inti Raymi, son los mismos que hacen actividades, son los mismos que enseñan y demás cosas, ¿no? Entonces se va reconfigurando un nuevo imaginario que posiblemente no tiene que ver nada con los incas. Yo estoy convencido que no tiene que ver nada. Yo me pongo siempre en este afán. Ya, yo quiero hacer la música del año 4000 y voy a, así ya, hago mis rituales, hago lo que quiera, ya voy a hacer la música del año 4000 y esta es la música del año 4000. Y lo puedo aseverar y digo que esta es la música del año 4000 y todo el mundo me tiene que asegurar porque eso es mi creación. Lo mismo pasa con el pasado. Es decir, que se puede reconfigurar un imaginario de la música inca, posiblemente. Ahora que sea, definitivamente no lo es. Entonces, con eso quiero decir que las construcciones de los imaginarios van siendo, yo lo veo es como un pedazo de arqueología. Es decir, van haciendo soporte uno tras otro, van aumentándose, disminuyendo, pero existe una interrelación que no es lineal. Y eso es lo que lo hace fascinante en las construcciones de las músicas. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo. Calculé bien, ¿no? Pero calculé bien, en una hora. Y ahora lo que quisiera es, bueno, acá, ¿cómo te llamas tú? Ah, contigo hablamos, ya. ¿Tú eres musicólogo y antropólogo? Ya, ahora te vamos a chancar. Ya, entonces, ya. Entonces, ¿tú qué piensas de lo que hemos hablado? Parece realmente interesante. Porque allá, por ejemplo, las bandas que llegan, por ejemplo, como música andina, muchas gracias. Las bandas que llegan, por ejemplo, como música andina, siempre tocan estas canciones así que son muy típicas, muy tradicionales, pero cuando vas realmente acá a Coquilla, por ejemplo, cuando vas a Canas, Chulivilcas y te vas con los pueblos, es diferente. Y lo que tú también hablabas, la santificación de la música, ¿no? Como que a veces hemos visto en esa banda de Ana, por ejemplo, como que cada uno está con su camino y cada uno contribuye realmente a todo, pero no es ese unisono que realmente viene de esa, que viene con los que ha venido con los españoles. Ese unisono no tiene que ser así. La música siempre ha sido así, eso se encuentra y eso es sí. Eso es lo que me refiero en la literatura que he leído y todo ello, pero y en allá, por ejemplo, TVNOV lo ven, o sea, como que sí, el atraído en Suiza, por ejemplo, él es muy conocido y siempre los artistas quenistas que llegan allá, hace poco su Chicho Cuadro haciendo la blog también de él, ¿no? Como que, sí, que TVNOV divina su teoría y como que los libros. Y me parece maravilloso que la automatización del aprendizaje de la quena, o
sea, toda la teoría que necesito me parece muy interesante, pero creo que el cambiar realmente, o sea, esas raíces, por ejemplo, en la embocadura, ¿no? En la quena, es algo, se debe ver quizás de una forma crítica, ¿no? Como que, sí, o sea, para las nuevas generaciones, pero la música da siempre al dinero, ¿no? Desarrollamos, ¿no? Claro. Bueno, podemos meternos en espacios menos escabrosos, lo siento, lo siento, Hugo Víctor. Cuando hablamos de TV No y la música, estamos hablando de estructuras, digamos, más típico armonía y acompañamiento, ¿no? Con su segunda voz, ¿no? Cuando hablamos del orquestín, en el orquestín el concepto no hay concepto armónico como tal. Los conceptos son melódicos. Tiene que ver mucho con el canto, es decir, todos los instrumentos cantan, todos. No hay una relación de terceras propiamente dicha. Lo utilizan obviamente, ¿por qué? Por la influencia de las músicas religiosas. Es obvio que la música religiosa influenció mucho en los conceptos de la música popular. Bueno, todos ya sabemos, lo siento, que acá habían los famosos seises, que eran los niños que cantaban en las capillas, ¿no? Entonces, como la mujer no podía cantar, entonces los niños tenían que cantar haciendo la voz blanca. Yo me pregunto, ¿y todos los niños, qué cosa, a dónde han ido? Porque era un carácter de catequización muy, digamos, con cierto nivel de rigor. Tenían que cantar de determinada manera, ¿por qué? Porque en el protocolo, llamémoslo así, en el protocolo de la Iglesia Católica, se tiene que cumplir cierto tipo de parámetros, ¿no? O la normalización, ¿no? Es decir, utilizan un órgano de carácter de afinación bastante fija. Si es verdad que las pipetas, todo eso se modifican, pero digamos, mantiene un margen de movimiento, ¿no? Y después de eso vienen los instrumentos más pequeños, ¿no? El armonio o el melodio, que acá fue muy popular, ¿no? Que acá le llaman pampa piano, ¿no? Que es un mini órgano transportable donde tú te lo podías llevar, ¿no? El armonio sí es una caja bastante más grande, donde tiene pedales de bajos. En cambio, el melodio no, o el pampapiano, como le llaman acá, es muy transportable. Entonces, tiene la afinación bastante fija, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber una relación muy coherente entre la formación de escucha de los niños, que cantaban antes en las cuestiones religiosas, y después ellos se van a su pueblo, a tocar lo que les gustase, ¿no? Entonces, sí hay una relación de terceras, pero no es una relación de terceras muy del piano, ¿no? Porque si empezamos a analizar más, sí existe un centro tonal, pero las escalas son distintas. Es decir, se escapan de estos conceptos, de estas normalizaciones. Aunque ahora todo el mundo está loco por afinar a 440. Todos, hasta los pincuyos afinan 440, ¿verdad? Todos. Sí, 442, 440, están locos, ¿no? Ahora, la otra cosa es que también los biseles de la quena te permiten mover, digamos, la afinación con la embocadura, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, el instrumento sea muy, muy versátil y permita, digamos, flexibilizar. Hay elementos mecánicos, como el tema del uso del vibrato, por ejemplo, ¿no? Porque las quenas en el ande no lo tocan fijo. Por ejemplo, ahí TVNOP se sopló algo importantísimo, porque TVNOP lo que hace es la embocadura y el fluido de aire. Acá hay un elemento adicional, que es el movimiento de la quena. Mueven la quena cuando tocan acá. Es decir, ¿hay fiestas por acá cerca? Sí, no. Pero siempre hay fiestas. No, ya pasó ya, ayer fue ya, corrida de toros. No, ya pasó la octava. Siempre hay, bueno, lo que pasa es que hace 8 días fue el día principal de una fiesta acá de una de las parroquias, de la Almudena. Entonces, la Virgen Natividad, entonces, viene con todas sus comparsas. La mitad son más altiplánicas y la otra mitad, digamos, cusqueñas, entre comillas, ¿no? Ya, pero el otro factor es importante, el tema mecánico en la interpretación de la quena, ¿no? El TVNOP se lo sopla, simplemente se sopla una cosa que es importantísima, bien importante. Recuerdo mucho que cuando Carlos Leiva era el encargado del Museo de Caral, encontraron las quenecillas ahí por los años 2000 recién. Y la duda era, ¿cómo diablos suena esto? Entonces lo que hicieron, lo llevaron a hacer pruebas acústicas.
Perdón, ¿saben lo que es Caral? Caral es un centro arqueológico que está en Lima, que se considera como una de las ciudades más antiguas de América. Ahí encontraron un juego de quenillas de hueso, de todo tamaño. Es fascinante. Entonces, yo estaba justo en un curso de musicología en ese momento, y Carlos también. Entonces, Carlos estaba fascinado porque habían encontrado los instrumentos antiguos, pero no sabían cómo sonar. Entonces, llevaron a muchos músicos para tocar, y todos tocaban diferente. Ya, entonces empezaron a generar variaciones de cómo podías tocar, moviendo la quena, soplando de costado, y el tema es que no se sabe cómo sonaba, porque nunca daba una afinación exacta. A eso agregaban que posiblemente se pueda hacer sonidos adicionales, como segunda, terceras, como en la flauta traversa, por ejemplo, se hace sonidos adicionales, como la quena también, ¿no? Hacen sonidos adicionales. Entonces, están solo los instrumentos, pero más no se sabe la escala, no se sabe la escala, o qué uso le daban, ¿no? Entonces, esa es una cosa bien importante, porque nosotros podemos reconfigurar nuestra memoria y decir, no, sí estoy tocando el instrumento antiguo, estos son los reales, lo cual puede ser verdad, pero nuestro oído no está configurado para que ellos suenen así. Es decir, nuestro oído siempre va a estar reconfigurado a nuestro entorno. Estamos casi sometidos a eso. Es un principio de la percepción. El principio es muy básico. Tú repites lo que escuchas. Y lo que no escuchas, no puedes repetir. Sí, así de simple. Es como si un chino vendría y nos hablaría una frase chiquitita de 10 segundos. Estoy seguro que si nosotros no hemos tenido familiaridad con el mandarín o chino tradicional, no vamos a poder replicar. Y si lo replicamos, posiblemente estamos insultando al chino. Entonces, ¿qué? Claro, es que tiene que ver mucho con el tema de los resonadores, que es otro rollo. Pero es lo que yo creo que mi idea solo es como generar una reflexión sobre cómo construimos nuestro entorno, ¿no? Cómo podemos explorar nuestro entorno. Ustedes que hacen música antigua, por ejemplo, ¿no? Y acá también, ¿no? De alguna manera hay esa mimetización entre el pasado y el futuro, ¿no? Claro, lo que estoy mostrándoles, digamos, es una versión antagónica solo para el ejemplo, pero en la práctica cultural no es así. No es así, y es mucho más compleja. Bueno, yo creo que eso es todo. No sé, ¿alguien quiere decir algo? Aparte de las despedidas de Iván. Ya, a ver, alumno, dígame. Yo te quería preguntar, por ejemplo, de la Juan. Ya. ¿No? O sea, no quiero ir al tema de que, al tema purista de la música índica, ¿no? Pero sí acercarnos tal vez a configuraciones sonoras que estén o que sean propias del mundo andino. La pregunta iría por el tema de las huancas o por el tema del circuito, ¿no? ¿Se podría considerar que existe todavía un sistema musical, no voy a decir inca, pero sí andino, que pervive en los mismos habitantes de las comunidades que utilizan todavía estas formas musicales? Bueno, les explico qué son las huancas. Las huancas son, no digo canciones, son temas simbólicos que cantan las mujeres. Y normalmente cantan con unos sonidos medio nasal. Y se estipula que son los cantos más antiguos que hay acá. Es decir, nosotros decimos que son las huancas, ¿no? Todos sabemos que aparentemente lo más antiguo que conocemos junto con los pincuyos, ¿no? Es lo más antiguo. Entonces, en las huancas, claro, el símbolo, el código, todavía se mantienen, pero menos en vigencia, ¿no? Porque eso eran como el clarín de Cajamarca. Determinada melodía significaba algo en concreto. Que la trilla, que tenían que venir, que había llamado indistintamente. Entonces, en las huancas también pasa lo mismo. Tiene casi la misma función de clarín de Cajamarca. Es decir, solo que el otro se toca y el otro canta, ¿no? Ahora, en la forma de la técnica en sí de cantar, siempre son sonidos agudos, ¿no? Es decir, siempre usan los resonadores de la cabeza y siempre tiene la tendencia a ser un poco estridente. Y yo creo que es por el tema del idioma en sí. Porque el quechua es mucho más agudo que el español. Entonces, para nosotros no suena estridente, pero imagino que para un quechua hablante es normal. ¿Ya? Ahora, si existe digamos, un lenguaje que nos abarca a todos,
Manuel Cheprado tenía una frase interesante. Él decía, no sé qué tiene esto, pero todo el Andes suena igual. Y cuando se refería a Andes, se refería a Ecuador, Bolivia, Perú, es decir, todo el mundo andino, ¿no? Es decir, todos sonamos igual, decía. Todos tenemos algo. Entonces, eso involucra que sí hay los conductores internos. Sí los hay. Por eso podemos reconocer que esta música pertenece acá y no a México, ¿no? Porque la música mexicana tiene otro color. O la música china, por ejemplo. Nunca vas a decir que esto es chino, por ejemplo. Aunque hay algunos elementos que musicalmente, aparentemente hay una relación con la música altiplánica en particular, que es otra historia. Ahí los musicólogos chinos están rayándose, ¿no? Porque han encontrado muchas similitudes en la formación musical, ¿ya? Entonces, digamos genéricamente sí existe un lenguaje musical, pero no está vinculado a esto. Ese es el detalle. Y cuando lo vinculan, se readapta. Eso también es importante entender. No es que nos quedamos fijos en esto y todos tenemos un patrón temperado, no. Lo readaptamos. Pero sí hay una tendencia a la homogenización. Eso sí es indudable. Solo escuchas grabaciones de hace 20 años con lo de ahora y se nota que hay un cambio. ¿Consideras que es bueno, que es malo? No, solo hay cambio. Solo hay cambio. No puedo decir que es bueno o malo. Porque lo mismo seguro dirían estos músicos más antiguos. Tenía un amigo, bueno, ya falleció el año pasado, que se llama Hugo Rosso. Él murió a los 94 años. Entonces, alguna vez conversando con él, le decía, ¿cómo eran los huaynos cuando era niño? Y sabes que me dijo, eres más lento. ¿Y qué significa más lento? Y me tocó los huaynos cusqueños casi a un ritmo de un huayno tradicional de ayacuchano. Y cuando tú revisas los artículos de Yosapat Roel, que fue un transcriptor de los años 40 acá, vino a Cusco, él dice que el huayno ayacuchano era más lento que el cusqueño. Entonces, ¿cómo era el huayno ayacuchano? Era mucho más lento de lo que imaginamos. Claro, entonces se reconfigura este imaginario, ¿no? Se reconfigura este imaginario, se reconfigura la tradición. Entonces, yo, desde mi óptica, la tradición no existe como término, ¿no? Para mí es un imaginario, ¿no? Es el imaginario es el que ventila, digamos, a partir de nuestra memoria. Y las tradiciones, podríamos decirlo, que están más vinculados a los comportamientos. Pero musicalmente, el tema de la tradición no lo veo. Yo lo veo más como un tema estático, para que los antropólogos puedan estudiarlo, ¿no? Entonces, pero en la práctica, la tradición no funciona así, por lo menos musicalmente. Es una cuestión muy dinámica que sí, el imaginario sí está. Es decir, yo lo que recuerdo es cómo debo tocar. No significa que tiene que tocar como mi papá tocaba o mi abuelo tocaba, ¿no? No sé si pregunté o fue más dudas. Alumna, Elena, dígame usted. ¿Cuáles publicaciones tú? Ah, no, este es mi trabajo. Lo que pasa es que estoy haciendo... Ya, no, es que lo que pasa es que estoy haciendo un libro de música cusqueña. Ya, entonces parte de la justificación es no utilizo la música tradicional, ¿no? Es decir, yo lo que reconstituyo es la construcción del imaginario popular. Entonces, eso me flexibiliza poder entender las diferentes capas. Por eso hablaba de la arqueología, que me parece la cuestión más concreta de cómo funciona digamos, por lo menos la música. Lo demás es difícil entenderlo, pero desde el ámbito musical sí, porque cuando uno va acabando poco a poco, va viendo que va a haber una interrelación. Si hay una plantita por ahí, la plantita se movió y todas esas cosas se empiezan a generar unas variables impresionantes, ¿no? Pues como digo, esto solo fue como un ejemplo para solo visibilizarlo. Pero bueno, ¿cómo que usted? No estamos hablando que sea no pentafónica. Lo que estamos hablando es que cuando se construyó este sistema de la pentafonía, se utilizaron estos moldes y básicamente el piano. Ahora que puede usar 5 sonidos, no deja que sea pentafónico en este sistema, ¿entiendes? No estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, posiblemente sean 5, porque hay muchas recopilaciones. Los Dakur, por ejemplo, hacen también a su estilo, transcriben en función a 5. Pero cuando uno empieza a analizarlo más detalladamente y quiere meterlo acá, definitivamente no son 5. Es decir, para comenzar es eso, ¿no? Entonces, está más vinculado a la cuestión microtonal, si quieres. Ya, es decir, si quieres acercarte a un concepto teórico europeo, está más vinculado a lo microtonal que
que a los patrones del piano o la orquesta, ¿no? Porque en la orquesta tiene que normalizarse de alguna manera. Imagínate, cada uno toca y afina como quiere 40. No, eso no es dable. Tiene que haber algún patrón, alguna convención. Entonces, las orquestas de alguna forma generan convenciones, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay una cosa interesante. En los orquestines, esas convenciones no son rigurosas. No. Porque la quena, por ejemplo, la segunda tiene que estar más alta, según el oído de ellos. Y lo otro asunto es que los huecos de la quena son equidistantes. Todos tienen la misma distancia. En cambio, en la quena de Tebenov, entre el tercero y el cuarto, hay diferencia por semitonos. Es distinto, ¿no? Entonces, el instrumento se involucra en esto, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿O ya quieres closura y ya hay hambre? Ya, sí, tienen que almorzar. Omar, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedor. Además hay una coincidencia especial, porque las siguientes conferencias vienen de México, justamente el otro sitio donde ha estado la otra cultura importante del continente. Entonces, tenemos dos conferencias de los incas y dos conferencias de los mexicas. Por supuesto, vamos a hablar de instrumentos del periodo virreinal, pero están muy relacionados con la conferencia que acaba de dar Omar. Esta es una coincidencia especial, pues en buena hora, porque yo creo que, supongo, por lo menos mi conferencia va a coincidir porque vamos a hablar de temas de afinación, temas de, por supuesto, la escala no era pentafónica, era 18 notas, porque era microtonal. Entonces, es mucho más interesante. Pues muchísimas gracias, nos vemos en un ratito. Y en hora y media. A las 3 de la tarde continuamos con las conferencias sobre el Sakaguchi y el órgano de Michoacán.